Le doy gracias a Dios primeramente por el gran privilegio que me da el poder hablar de la palabra de Dios con todos los hermanos en la fe. Y si hay algún amigo, que creo que todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, todos somos nacidos de nuevo. Es un gran privilegio poder hablar de las maravillas de Dios, hablar de lo que Dios hace a diario con nosotros, de cómo Dios nos está fortaleciendo, cómo Dios nos está animando, cómo Dios nos está diciendo: hijo, no desmayes, tu galardón está a las puertas. Quiero que leamos un versículo de la palabra de Dios y que nos vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 12:12. Gloria a Dios. Es un texto cortito, pero tiene una enseñanza maravillosa para nosotros, para los hijos de Dios. Nos da unas cápsulas anímicas, nos da unas inyecciones para poder seguir adelante en el camino hacia la patria celestial. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gloria a Dios. Elevemos una pequeña oración a nuestro Dios por esta porción de la palabra de Dios. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te doy, mi Señor, porque nos has permitido, Dios Santo, estar reunidos nuevamente en nuestros hogares, pero con un mismo propósito de oír tu palabra, Señor, de esos consejos que nos tienes preparados a diario. Dios Santo, sabemos, Señor, que tú siempre estás cuidando de tus hijos, siempre estás, Señor, al cuidado de tu pueblo, de las necesidades que tiene tu pueblo. Oh Señor, recibo, Señor, en mi corazón esta palabra. Recibo, Señor, estos consejos que ahora, este día, has preparado para mí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor de la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor, que es, como decía, siempre hay una palabra, siempre hay un consejo para nosotros, siempre hay una palabra de aliento o una palmadita, quizás en nuestra espalda, cuando nosotros estamos orando y sentimos que nuestro Señor Jesucristo está a la par de nosotros. Y ahora nos trae una porción de la palabra donde nosotros podemos decir que estamos confiando en nuestro Señor, estamos confiando en todo lo que Él nos ha prometido. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos ha dejado palabra viva donde nosotros creemos en las promesas y en las grandes obras que Dios hace en sus hijos. Voy a llamar el título de este sermón: la convicción del creyente ante las inclemencias de este mundo. La convicción del creyente ante las inclemencias de este mundo. Podríamos decir la convicción de los hijos de Dios que debemos tener, que debemos de mantener, la postura que debemos de mantener los hijos de Dios ante las diversas situaciones que en este mundo suceden. Sabemos que estamos rodeados de un mundo lleno de situaciones que no son favorables, quizás para nosotros los hijos de Dios, tampoco para la gente que vive acá, pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. La gente dice
podríamos decir que quizás a veces podríamos decir que se siente grosero, decir que la gente diga que somos hijos de Dios, pero quizás grosero podría decir nosotros que podríamos llamarle que en su ignorancia ellos se denominan hijos de Dios. Quizás me voy a poner los audífonos para no gritar. Ellos, todo mundo se denomina hijo de Dios. Yo sé que usted en más de alguna situación ha oído de una persona decir, no, si yo soy hijo de Dios y Dios es amoroso, Dios, Dios a todos los ama, Dios no es malo, el malo es Satanás y todos somos hijos de Dios, pero a veces por no leer la palabra de Dios, la gente dice, somos hijos de Dios, pero usted y yo sabemos que los hijos de Dios no somos cualquiera. Los hijos de Dios no somos toda la creación de Dios. Todos somos creación de Dios porque por la voluntad y por la gracia de Dios hemos sido creados. Él nos dio la vida. Pero los hijos de Dios, el apóstol Juan lo dice bien claro en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego entramos nosotros, los hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. No a cualquiera, no a todo mundo. Entonces nosotros, o sea, tenemos ese sello, como decía mi hermana Eli en el mensaje anterior. Desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos ese sello del Espíritu Santo y somos denominados hijos de Dios. No somos cualquier persona. Entonces, podemos y tenemos, debemos de tener esa convicción que somos hijos de Dios y que estamos en este mundo, que estamos metidos en este mundo de pecado. Porque usted ve aquí los vecinos alrededor de nosotros, la gente no tiene temor de Dios. La gente sigue en su afán de seguir sirviendo a Satanás. Pero nosotros, usted y yo somos diferentes. Usted y yo estamos confiando en Dios. Usted y yo estamos buscando siempre de la presencia de Dios. Sabemos que sufrimos dificultades, hay enfermedades, hay aflicciones, hay tribulaciones, hay pruebas a causa de la situación de este mundo pecaminoso. Las enfermedades, ¿de dónde provienen? Del pecado original, cuando la desobediencia de la primera pareja pecó y por ende vino consecuencia a la humanidad. Pero Dios debe dejar todas estas situaciones también para probar a los cristianos, para probar a los fieles, para probar a los santos, como dice la palabra que seremos probados como el oro fino. Debemos oh, gloria a Dios. Pensé que me había salido, pero debemos ser probados como el oro fino, dice la palabra. Entonces, por eso vienen estas situaciones a nuestras vidas. Pero por eso la palabra de Dios es el libro más precioso, porque tiene una infinidad de cápsulas anímicas para que nosotros, los que leemos su palabra, tengamos esa convicción y decir, hay por qué seguir adelante. Hay por qué seguir adelante. Vamos a desarrollar el mensaje en tres puntos que menciona el versículo que leímos base. El punto número 1 dice, gozosos en la esperanza, textualmente como lo dice el versículo, gozosos en la esperanza. Pero ¿cuál esperanza? ¿Cuál esperanza la que tiene usted? ¿Cuál esperanza la que tengo yo? La esperanza de que nuestro Señor Jesucristo un día regresará a traer su iglesia, regresará
a traer la iglesia que ha comprado con su sangre, la iglesia que ha sido, sus cuerpos han sido lavados en la sangre del Cordero. El Señor nos ha prometido que regresará. Y como nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos esa convicción que el Señor, más ahora en estos tiempos, las profecías dice principios de dolores, todas las profecías se están cumpliendo. Entonces, ese galardón que Dios nos ha prometido, que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido, está pronto a que nosotros lo recibamos. Por eso, a pesar de cualquier dificultad, cualquier tribulación, nosotros tenemos que seguir viendo el blanco que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de estar firmes en el camino de Dios, porque tenemos esa esperanza que nuestro Señor Jesucristo vendrá, dice la palabra, como ladrón en la noche, vendrá y tenemos que estar preparados para ese magno evento, porque en ese magno evento no va a haber oportunidad de decir, en este momento me arrodillo, en este momento busco de la presencia de Dios, porque no, eso dice la palabra de Dios que será como un abrir y cerrar de ojos. El que está preparado va a ir a la presencia de Dios y el que no se va a quedar. Y es bien duro a veces decir, puchica, tantos cristianos, pero dice la misma palabra de Dios en Mateo 7, 21 creo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar a pesar de las inclemencias de este mundo, de las enfermedades, de las tribulaciones. A veces podemos decir nosotros, mi vecino es impío, ahí pasa borracho, ahí pasa oyendo música pagana y no se enferma. Y yo sí, usted a veces se puede desanimar, pero no tiene por qué desanimarse, porque para usted hay un galardón preparado, hay una patria celestial preparada, hay una corona de justicia preparada para cada uno de los que le servimos y adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Primera de Corintios 15, 58 dice la palabra de Dios, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, qué precioso esta palabra. Nos da esas cápsulas de aliento, esas cápsulas donde nos dice nuestro trabajo no es en vano. El Señor nos ha prometido llevarnos a su patria celestial, a su palacio, a esas calles de oro, a esos mares de cristal, a donde no habrá ninguna enfermedad, donde no habrá ninguna tristeza, donde no habrá ninguna tribulación. Todo será alegría y gozo. ¿Por qué? Porque el Cordero que fue inmolado nos pastoreará. Entonces, nuestro trabajo no es en vano. La palabra de Dios nos lo dice a nosotros, que sigamos trabajando firmes en la obra del Señor. Oiga, lo que dice Mateo 25, 21, dice la palabra de Dios. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Qué precioso será ese día, que a pesar de que nosotros hayamos estado tirados en una cama, a pesar de que nosotros hayamos estado con una gripe, nosotros siempre estamos doblando rodillas, buscando la presencia de Dios, dándole gracias a Dios por todo. Dice su palabra, dad gracias a Dios por todo.
en la tristeza, en la tribulación, nosotros debemos de estar constantemente siempre dándole gracias a Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero qué precioso será ese día cuando nos diga, entra en el gozo del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Y toda la iglesia, toda la congregación marchando de blanco a recibir nuestro galardón, a recibir nuestra corona. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que esperan su venida, a todos nos dará esa corona de justicia. Por eso ya hemos oído predicaciones que la antesala, el rapto es eminente, que ya está a punto de suceder este magno evento. Después del rapto pasamos al tribunal de Cristo a recibir ese galardón, esa corona, a recibir ese premio, y luego pasamos a las bodas del Cordero, a estar esos 7 años con nuestro Señor Jesús en ese palacio. Entonces, esas son inyecciones anímicas para decir, yo no tengo por qué desmayar. A pesar de las inclemencias de este mundo, debo seguir adelante, debo seguir fiel a nuestro Señor Jesucristo, debo seguir confiando en su palabra, debo seguir confiando en nuestro Señor, que Él nos ha prometido que nos llevará a su patria celestial, que Él nos ha prometido que vendrá de nuevo. Entonces, por eso dice este punto número 1, gozosos en la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo, así como se fue y ascendió frente a aquella multitud, frente a los discípulos, así el Señor un día descenderá en las nubes a traer a su iglesia, descenderá con su ejército de ángeles a recoger su cosecha, a recoger los frutos, a recoger la iglesia amada, la que Él compró con su sangre en la cruz del Cordero, a traer los santos que se han guardado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que no nos entristezcamos por los que ya durmieron, por los que los familiares. Yo sé que a veces mi hermana Jenny acaba de perder a un tío, al pastor que acaba de fallecer, y muchos quizás han perdido familiares, pero nos tiene que animar que murieron peleando la buena batalla estos hombres, y que la palabra de Dios dice que ellos resucitarán primero en aquel día. Entonces, tal vez nos podemos entristecer cuando un familiar de nosotros está alejado del camino de Dios y muere sin Dios y sin Cristo y sin esperanza, porque sabemos los que leemos la palabra de Dios que solo hay 2 caminos: el camino a la vida eterna y el camino a la muerte eterna, al lago de fuego. Entonces, nosotros en estas épocas de tribulación, en esta época de enfermedades, debemos de estar con esa convicción, y como seres humanos a veces nos desmotiva estas situaciones de enfermedad, de que los familiares mueran, enfermen, y que tal vez no se puedan recuperar luego, y que tal vez sentimos que ya perdemos a un familiar, pero hay que confiar en Dios, hay que pedirle a Él que sea su voluntad, porque Él tiene el control de todo. Él dice, hasta aquí llega este siervo, o este siervo lo vamos a seguir utilizando más, que siga predicando más la palabra de nuestro Señor. Vamos a pasar al segundo punto, textualmente, como dice el versículo que leímos: sufridos en la tribulación. Punto número 2, sufridos en la tribulación. La perseverancia no nos debe hacer desmayar a pesar de las inclemencias de este mundo. Ya decíamos,
eso nos debe de dar fuerzas para permanecer en el camino del Señor. En Romanos 5:3 dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A lo mejor quizás es necesario que los hijos de Dios tengamos esa tribulación, tengamos esa fase de tribulaciones para poder crecer y afirmarnos más en el camino de Dios, porque dice que la tribulación produce paciencia. Debemos de esperar pacientemente, porque quizás ya han pasado muchos años y desde muchos años venimos escuchando a predicadores, a nuestros antepasados diciendo, el Señor Jesucristo ya viene, el Señor Jesús ya viene por su iglesia. Y a veces podemos decir, pero nunca viene. Pero nosotros, ¿de qué debemos de preocuparnos? En Romanos 14:8 dice también que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Pero debemos morir en el camino de Dios, en la senda de Dios. Y si esta generación que nosotros nos ha tocado vivir, esta situación que quizás nadie en este mundo ha vivido una situación así de que todo el mundo, todo el globo terráqueo esté sufriendo una situación de enfermedad. Quizás a ninguna generación le ha tocado vivir esto, no, pero nosotros lo estamos viviendo. Entonces nosotros debemos decir, el tiempo de nuestro Señor Jesús está a las puertas, está pronto en venir nuestro Señor. Ahora sí podemos decir con firmeza, y si acaso no llegase a ser así, pero nosotros debemos de esperar pacientemente su venida, caminando, guiándolos en ese camino, en este camino precioso que nos rige esta sagrada palabra, porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos de poner en práctica para llegar a la presencia de Dios. Si nosotros no tenemos esa oportunidad de ver ese arrebatamiento de la iglesia, pero vamos a ir allá, nos va a tocar morir y vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar en una antesala viendo todas las maravillas de nuestro Dios. Y luego dice la palabra de Dios que Él traerá nuestras almas en la resurrección de los que han muerto en Cristo, traerá a reconocer su cuerpecito y ser transformado y llevarnos juntamente con Él. Y entonces vamos a ver los que sean transformados y que logren estar en vida. Entonces, pero nosotros debemos de tener esa confianza que en la tribulación debemos de ser pacientes, debemos de esperar con paciencia la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como punto número 3, dice el versículo, debemos de ser constantes en la oración. Oiga, qué precioso este último punto. La oración es la herramienta más poderosa de los cristianos. La oración es una arma que nuestro Señor nos ha dado, que debemos de tener esa convicción de buscar a nuestro Señor, porque es una intimidad entre nuestro Creador y nosotros. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios y podemos inclusive interceder por los demás hermanos. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración. Mire qué bonito, todas las características que la primera iglesia tenía y en cual ellas permanecían. Dice, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él había dejado mandatado ya antes de Él ascender al cielo. Entonces la iglesia permanecía unánime. Podemos anteriormente eso
está el día de Pentecostés, donde permanecieron juntos, unánimes, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y la iglesia comenzó a crecer grandemente. En los sermones del apóstol Pedro, 3,000, después 5,000 fueron convertidos. Entonces, pero dice la palabra de Dios que ellos permanecían en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, permanecían en la unión partiendo el pan y permanecían en constante oración. Si usted recuerda cuando la iglesia estaba orando, cuando habían echado preso al apóstol Pedro, y ellos orando, inclusive sorprendidos cuando el apóstol Pedro estaba tocando la puerta donde la iglesia estaba orando, intercediendo por el apóstol Pedro, cuando ya el ángel lo había liberado de la cárcel. Ellos estaban allí. Nosotros como iglesia, yo me siento bien porque como iglesia hemos tomado este hábito de reunirnos a las 9 intercediendo por nuestro pastor para que sea recuperado totalmente de esta enfermedad, para que sea recuperado, restaurada su garganta, para que sea restaurada su fuerza, sus músculos, sus tendones, toda su salud sea restaurada. La iglesia está ahí unida, buscando la presencia de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La oración es, como les decía anteriormente, una de las herramientas poderosas para el cristiano. Cuando a veces estamos flaqueando en una área, la oración nos fortalece, la oración nos da esa fuerza, nos da ese ánimo para seguir adelante. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, también en el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira y sin contienda. Esa es otra situación. Dice que todos los hombres oren en todo lugar, en todo momento, a toda hora, levantando las manos, si es posible, o sea, queriendo tocar el trono de Dios, diciendo, Dios, aquí estoy, buscando tu presencia, buscando tu favor. Y dice la palabra de Dios, sin ira y sin contienda. Sabemos que aquí no hay de eso. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y tenemos claro que la ira, la contienda, las disensiones, las malas testimonios o las críticas, todo eso son frutos de la carne. Allá en Gálatas nos explica bien que esos son deseos de la carne y también están los frutos del espíritu. Entonces nosotros debemos de estar, dice la palabra de Dios, siempre constante en la oración. Para ir terminando, hermanos y hermanas, sabemos que estamos en este mundo lleno de pecados. Y a causa del pecado hay muchas enfermedades, hay muchas tribulaciones, hay pruebas, pero los hijos de Dios tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como decía anteriormente, que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Por lo tanto, nuestro objetivo no debe de estar puesto acá en las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo. Este mundo es pasajero y sus cosas van a pasar. Vamos a salir de estas tribulaciones, vamos a salir de estas enfermedades. Debemos de tener puesta la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, puesta nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el hacedor y el dador de la fe. En Él debemos de nosotros tener siempre puesta la mirada y recordar que la venida del Señor está pronto, que Él regresará, y esa es una de las promesas que nos ha dejado, que Él regresará por su iglesia. Por eso, a pesar de las enfermedades, aflicciones, nosotros debemos de estar firmes en su camino, en su obra. Quiero que oremos un minuto, que le demos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado esta hermosa tarde.
Gracias te doy, Padre Celestial, porque tú nos has traído, Señor, nos has traído palabras de consuelo, donde dice tu palabra, Señor, que a pesar de cualquier situación que estemos pasando como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar con esa mirada puesta, Señor, en el dador y hacedor de la vida, en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que nos ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario, en aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz verdadera. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tu iglesia está sirviéndote siempre. Sabemos que tu iglesia está constantemente buscando tu presencia, Señor, y no desmayamos. A pesar, Señor, sabemos, estamos confiando en ti, que tú nos vas a sacar adelante, tú nos vas a sacar en victoria y cantaremos ese himno de victoria y daremos todos esos testimonios, oh Dios santo. Y Señor, sabemos que tu venida está a las puertas, pero debemos, Señor, mantenernos constantes, Señor, en tu camino, porque sabemos que tú tienes preparado una corona para cada uno de los fieles. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esa convicción. Recibo esa parte que me corresponde, Señor, a mí en mi corazón. Recibo, Señor, esta palabra porque es un aliciente para mi vida, Dios Santo. Gracias te doy, Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias.